Tienes miedo. No de fracasar, no de que salga mal, no de que la gente no lo entienda. Tienes miedo de empezar. Y sé que eso suena raro, porque normalmente el miedo se asocia con el fracaso, con perder, con caer. Pero hay un miedo más silencioso, más cotidiano, más difícil de nombrar. El miedo al inicio. Y ese miedo es el que más vidas ha detenido sin que nadie lo note. Déjame describir algo que probablemente ya conoces. Tienes una idea, un proyecto, algo que llevas tiempo queriendo hacer. No es vago, no es abstracto, lo tienes claro en la cabeza. Sabes qué es, sabes cómo empezaría, sabes que tiene sentido. Y aún así no lo has empezado. Y cada vez que te preguntas por qué, aparece una respuesta diferente. Que no tienes tiempo suficiente, que primero necesitas aprender más sobre el tema, que el momento no es el ideal, que cuando termines esto otro, entonces sí, que en enero, que el lunes, que cuando las cosas estén más estables. Y lo curioso es que cada una de esas razones suena completamente lógica, razonable incluso. Pero si las miras todas juntas, si las pones en fila, te das cuenta de que llevan meses apareciendo, una detrás de otra. Siempre una razón nueva para no empezar. Y eso no es lógica. Eso es miedo con muy buena presentación. Porque el miedo a empezar no llega con cara de miedo. No te paraliza de golpe, no te dice directamente que tienes miedo. Llega disfrazado de prudencia, de preparación, de responsabilidad. Te dice que todavía no estás listo, que primero hay que investigar más, que es mejor esperar a tener todo claro. Y tú le crees porque suena inteligente. Pero lo que en realidad está haciendo es protegerte de algo. ¿De qué exactamente? De que dependa de ti. Porque empezar significa que ya no puedes culpar al momento, al tiempo, a las circunstancias. Significa que si no ocurre, fue porque tú no lo hiciste. Y cargar con esa responsabilidad, aunque no lo digas en voz alta, pesa más que cualquier fracaso real. Hay algo que muy poca gente sabe de Van Gogh. En vida vendió un solo cuadro. Uno. Y aún así pintó más de 2000 obras a lo largo de su vida. 2000. No porque no tuviera miedo al rechazo, lo tenía, lo vivía en carne propia, lo escribía semana tras semana en cartas a su hermano Theo. Le escribía sobre la duda, sobre la soledad, sobre pintar cosas que nadie quería comprar, sobre trabajar en silencio mientras el mundo lo ignoraba por completo. Pero seguía pintando. No porque hubiera vencido el miedo, sino porque encontró algo más grande que él. La necesidad de crear era más poderosa que el miedo a que no importara. Van Gogh no esperó validación para seguir. No esperó que alguien le dijera que era bueno, que valía la pena, que tenía futuro. Pintaba porque era lo único que lo hacía sentir completamente vivo. Y el mundo que lo ignoró en vida, que lo rechazó, que ni siquiera le compró un cuadro, hoy paga cientos de millones por lo que él hacía en silencio, con miedo, sin garantías, sin aplausos, sin certeza de nada. Eso no es una historia motivacional. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando alguien decide que su necesidad de crear es más grande que su necesidad de aprobación. Y la pregunta que me hago cuando pienso en Van Gogh no es por qué era tan talentoso. La pregunta es, ¿cuántas personas con ese mismo fuego adentro nunca pintaron su primer cuadro porque esperaban sentirse listos primero? ¿Cuántas ideas se quedaron en la cabeza porque el momento nunca fue perfecto? ¿Cuántas versiones de alguien nunca existieron porque el miedo a empezar fue más fuerte que la necesidad de intentarlo? Séneca lo escribió hace 2000 años con una frase que no ha envejecido ni un día. Decía que el mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el día de hoy. No lo dijo como metáfora poética, lo dijo como diagnóstico. Como alguien que observó a personas inteligentes, capaces, con todo a su favor, desperdiciar su vida esperando el momento correcto que nunca llegaba. Y lo que Séneca entendió antes que todos es que el tiempo no es un recurso renovable. No se recupera. No se pide prestado. No hay manera de volver a los días que pasaron esperando. Y cuando el miedo a empezar te mantiene en pausa, no solo te roba un proyecto, te roba días reales, semanas reales,
meses reales. Te roba una versión de ti que nunca llega a existir, porque siempre estaba a punto de empezar, pero nunca empezaba. Y lo más difícil de aceptar de todo esto es que el tiempo que sientes que estás ahorrando, preparándote más, esperando más, planeando más, no lo estás ahorrando, lo estás gastando. Solo que en lugar de gastarlo avanzando, lo gastas protegiéndote de un riesgo que quizás nunca era tan grande como lo pintaba tu mente. Hay una razón biológica muy concreta por la que esto ocurre, y entenderla cambia cómo lo ves. Tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Cuando un león te perseguía hace 10.000 años, tu cerebro activaba una alarma que te preparaba para correr o pelear. Esa alarma existe todavía, solo que ahora no hay leones. Ahora hay proyectos que no empiezas, conversaciones que evitas, decisiones que pospones. Y tu cerebro activa exactamente la misma alarma ante esas cosas que ante el peligro real. Porque para él, lo desconocido es peligroso por definición. Lo que no ha ocurrido todavía puede salir mal. Y su trabajo es protegerte de lo que puede salir mal. Por eso buscas más información antes de empezar. Por eso planeas más de lo necesario. Por eso, cuando estás a punto de dar el paso, aparece una razón nueva para esperar. No es debilidad, no es falta de carácter, no es que seas diferente a los demás. Es tu cerebro haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El problema es que lo que funcionaba perfectamente para sobrevivir en la selva no funciona igual cuando lo que tienes enfrente no es un depredador, sino una oportunidad. Y el resultado de ese mecanismo mal aplicado es que la vida sigue moviéndose mientras tú esperas el momento perfecto para unirte a ella. Los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan. Y un día miras atrás y te das cuenta de que el tiempo que creías estar ahorrando ya no está. Y que las condiciones perfectas que esperabas nunca llegaron, porque las condiciones perfectas no existen, nunca existieron. Son una promesa que el miedo te hace para que sigas esperando. Aquí está la cosa que más me costó entender y que cambió cómo me relaciono con el miedo a empezar. El miedo no desaparece antes de empezar. Nunca. No importa cuánto te prepares, no importa cuánto planees, no importa cuánto esperes. El miedo sigue ahí cuando das el primer paso. Sigue ahí cuando lanzas, cuando publicas, cuando dices lo que llevas tiempo queriendo decir. No se va antes, siempre se va después. Siempre. Y la única diferencia entre alguien que avanza y alguien que sigue esperando no es que uno tiene menos miedo. Es que uno aprendió a moverse aunque lo tenga. Van Gogh tenía miedo y pintaba. Séneca tenía miedo y escribía. Cada persona que ha construido algo que vale la pena tuvo miedo en algún momento del proceso. La diferencia no fue la ausencia de miedo, fue la decisión de que el miedo no iba a ser quien decidiera. No te voy a pedir que pierdas el miedo, porque eso no funciona y ya lo sabes. Te voy a pedir algo más pequeño y más concreto. Escribe en papel, no en el teléfono, lo que llevas posponiendo. Sin la versión bonita, sin el nombre elegante, la verdad de lo que es. Ponle una hora hoy, no mañana, no el lunes, hoy. Y empiézalo mal, con lo que tienes, sin condiciones, sin esperar sentirte listo. Porque el miedo no se convence con argumentos, no desaparece con más preparación, no se razona. Solo se atraviesa. Y siempre, sin excepción, se atraviesa después de empezar. Si lo que más te frena no es la falta de ideas, sino el ruido dentro de tu cabeza que no para, Sin Manual existe exactamente para eso. No para motivarte, no para darte otro discurso, sino para darte orden concreto cuando tu mente no lo tiene. Un sistema simple que reduce el ruido a una sola acción. El link está en la descripción. Tú decides si lo necesitas. Pero si llevas tiempo dando vueltas en tu propia cabeza sin avanzar, ya sabes dónde encontrarme.